Nos satisface mucho tener un economista que aspira a ser miembro titular del Pleno de la Junta Central Electoral. Y no cualquier economista, porque hay que decir que Roberto Liz fue miembro importante del Banco Central, en donde trabajó en la administración de los fondos FIDE, fondos de desarrollo, trabajó 11 años en la dirección de Fundapep, una de las fundaciones importantes de financiamiento a estudiantes de bajos recursos. Ha sido un funcionario importante del Ministerio de Economía y Planificación, en la parte de, precisamente, planificación, lo que antes se conoció como Oficina Nacional de Planificación, ONAPLAN. Pues Roberto ha sido el arquitecto, que ha trabajado en numerosos documentación de proyectos en este sentido. Y él aspira a ser miembro titular de la Junta Central Electoral. Hemos tenido muchísimos abogados que están aspirando y otros que siempre han sido los miembros titulares. Muchas gracias, Roberto Liz, por aceptar esta conversación. En primer lugar, tu padre, Ángel María Liz, fue presidente de la Junta Central Electoral. ¿Hay alguna tradición familiar de que sean...? Bueno, para mí es un reto. Primero, agradecerte la oportunidad de la entrevista. Sí. Para mí es un reto, como tú mencionas, que mi padre dejó una especie de legado importante en la época difícil de post-dictadura. Te recuerdo que mi padre los años 70, inicio exacto. De los años 70. Exacto. Eran años muy duros. Mi padre fue desde el 63 en la Junta, de presidente de la Junta Central Electoral hasta el 73 que murió. Cuando murió siendo presidente de la Junta Central Electoral. También murió siendo presidente ciertamente. De la Junta. Entonces, a él, mi padre es un luchador, fue un luchador por la democracia. Acuérdate que mi padre tuvo 12 años preso en la dictadura de Trujillo, en la cárcel, defendiendo la libertad y la democracia del país. Sí. Le tocó la oportunidad de dirigir el proceso electoral en la postdictadura y ahí desarrolló el primer registro electoral que fue basado en el modelo chileno, que era el más avanzado de la época, y fue de los que estableció una serie de patrones de la moderna Junta Central Electoral. Pero a él le tocó entonces organizar las elecciones de 1966, que fueron fundamentales, fueron las elecciones después de la intervención militar y de la guerra civil. Ciertamente. Le tocó ese proceso del 66 y la del 70, murió en el 73. No, pero hubo también elecciones municipales en el 68. 68, ciertamente. Primera vez que hubo elecciones separadas. Exactamente. La primera experiencia de elecciones separadas. Y fue un proceso muy difícil porque venía toda una tradición del trujillato. Pero yo menciono el caso de don Ángel María Liz, porque para saber, ¿hay en la familia alguna vinculación emocional, histórica, con esos procesos y ahora tú quieres completar eso? Obviamente que sí. Mi padre luchó, era un creyente en la democracia y en la necesidad de hacer elecciones transparentes. Por eso dedicó un esfuerzo tremendo a hacer registro electoral para evitar los fraudes que ocurrían a la sazón. Pero además don Ángel era abogado. Era abogado. No economista. Exactamente. En tu caso tú eres economista. ¿Cómo tú crees que los economistas pueden contribuir en la Junta? Bueno, afortunadamente la Junta Central Electoral cambió en cuanto al perfil de sus integrantes. De los integrantes del Pleno, exceptuando al presidente. Exacto. ¿Por qué? Porque se necesita en estos tiempos la complementariedad multidisciplinaria para garantizar un proceso electoral con todas las implicaciones que tiene el mundo de hoy. Complementariedad multidisciplinaria. A ver, ¿cómo definimos eso? ¿Cómo lo explicamos? Lo explicamos de la siguiente forma. Antes solamente se manejaba a nivel de abogados. Abogados que obviamente tenían fuerte vinculación con toda la jurisprudencia vinculada a las elecciones y a los procesos electorales. Sin embargo, parte de los problemas que tenemos hoy día y de la experiencia que hemos tenido es porque ha habido una ausencia de criterios gerenciales y criterios de planificación y criterios económicos y criterios informáticos que hoy día con la nueva Junta Central Electoral y su nueva conformación complementaría un equipo multidisciplinario que garantizaría un equilibrio en el proceso
de la organización misma de las elecciones y de todas las cosas involucradas con las elecciones mismas. El economista, su profesión es precisamente la planificación, la gerencia, y el economista está programado, diseñado y entrenado para planificar, para organizar cosas. Entonces, ¿qué ha pasado en la Junta Central Electoral? La ausencia, es obvio la ausencia de un plan estratégico con objetivos y una hoja de ruta bien clara de objetivos de corto, mediano, largo plazo, con el uso de instrumentos modernos de gerencia y administración que garanticen el cumplimiento de una serie de metas y evitar una serie de cosas como las que han sucedido recientemente por esa falta de planificación y de gerencia. No se trata de que llegue un teórico a la Junta Central Electoral. Por supuesto que no. Ya. Y la experiencia nuestra lo indica. Nosotros hemos aterrizado la economía en la planificación objetiva de las acciones concretas del Estado. Por ejemplo, a mí me tocó dirigir en los últimos 8 años el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. ¿Ah, sí? Yo, ¿Desde el Ministerio de Economía? Desde el Ministerio de Economía, incorporando 85 instituciones del sector público en planes integrados en una plataforma conjunta que se llama Ruta, en los planes y programas y procesos de todas las instituciones del sector público. Esa coordinación, los planes plurianuales que se hacen cada 4 años y se revisan anualmente, me tocó a mí realizar en los últimos años, hasta el año pasado que renuncié del ministerio. ¿Y por qué te fuiste del ministerio? Perdón que... No hay ningún problema. Me fui del ministerio porque simple y sencillamente, si tú miras los objetivos estratégicos del ministerio de hace un año, cuando la última administración, y lo comparas con lo que dice la ley, ve que hay un divorcio. Pero ese es el periodo en el que estuvo finalmente Isidro Santana. No, después de salir Isidro Santana. Yo salí después de Isidro Santana. Después de Isidro. Y con Isidro Santana hicimos precisamente todo el proceso de integración del proceso de planificación. Después de Isidro Santana salí y básicamente salí por renuncia. ¿Y Roberto Liz es un técnico, no es un político en funciones? Considero que para ser miembro de la Junta Central Electoral se requiere, independientemente de que haya alguien que no opine igual, se requiere independencia partidaria, que no sea miembro de ningún partido político y que pueda tener criterio de independencia. Nunca ni me he inscrito en ningún partido político, ni he hecho proselitismo por nadie y me considero completa y totalmente independiente. Porque entiendo que los miembros de la Junta Central Electoral, y por eso estoy en este proceso, deben estar exentos de la presión de los gobiernos de turno, de la oposición, de los intereses económicos, de cualquier interés, deben ser realmente independientes. Yo me considero una persona real y absolutamente independiente. Qué bien. Vamos a hacer la primera pausa en este diálogo con Roberto Liz, economista que aspira a ser miembro titular del Pleno de la Junta Central Electoral. En un momento retornamos. Roberto Liz, ¿cómo te fue? ¿Cómo tú sientes? ¿Cómo interpretas en la entrevista que tuviste con la comisión de senadores que está haciendo el proceso de selección o preselección? Porque ellos van a presentar ternas. Bueno, yo entiendo que por lo menos tuve la oportunidad de puntualizar sobre las cosas que yo entiendo fundamentales. Y una de las cosas que entiendo fundamentales es, por ejemplo, el tema de la actualización de todo el proceso de gobernanza y legislación electoral. Sabemos que las leyes electorales, tanto la ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, la ley 3318 como la 1519 sobre reforma, sobre régimen electoral, a pesar del tiempo que pasaron en el Congreso, fueron en la última etapa festinadas. Y de hecho hay una serie de interrogantes y hay una serie de cuestionamientos sobre una serie de aspectos de esas leyes. Por ejemplo, el tema de los roles, Tribunal Superior Electoral versus Junta Central Electoral. Ese es uno de los aspectos que yo entiendo que fue importante separarlo, porque antes la Junta Central Electoral tenía la Cámara Contenciosa y la Cámara Administrativa, y la separación con la incorporación del Tribunal Superior Electoral fue útil, y fue una de las cosas que nosotros debemos saludar de este proceso reciente que vivió el país,
porque el Tribunal Superior Electoral cumplió un papel y lo hizo bien, desde mi punto de vista. Yo entiendo que hizo su trabajo. Pero deben separarse los roles. Pero realmente hay una serie de temas sobre el financiamiento de los partidos, sobre el transfugismo, sobre los delitos electorales, el fiscal electoral, sí, el régimen de consecuencias, también, porque desafortunadamente en nuestros países, los gobiernos y las entidades de poder abusan y usan y abusan del poder en los procesos electorales y no tiene ninguna consecuencia. Sí, sí. Entonces, y están bien enfocados, Roberto, los senadores en las preguntas que te formularon. Entiendo que sí. Bueno, son preguntas de carácter general, son preguntas que tratan de determinar cuál es el nivel de conocimiento sobre el sistema y cuál es el nivel de propuesta que hacen los participantes. Desafortunadamente algunos participantes han perdido mucho tiempo en describir sus dotes personales y sus currículums. Yo entiendo que yo no mencioné ni siquiera eso porque los miembros tienen el currículum en la mano y saben la experiencia y la capacidad de cada quien. Pero por eso una de las cosas que planteé es y creo que es importante en la nueva Junta Central Electoral, que en la primera fase del periodo constitucional 2024 se haga un proceso abierto y participativo de discusión de las leyes y llegar a un consenso sobre las modificaciones que hay, que sean pertinentes incorporar en los instrumentos legales. ¿Te consideras con vitalidad, con fuerza para afrontar el desafío que representa organizar elecciones, bregar con partidos políticos, organizar todo el sistema de registro civil del Estado Dominicano, reorganizarlo? Yo soy un caballo de trabajo de 48 años de experiencia. Sí. 48 años de experiencia, 37 a nivel público, 11 a nivel privado sin fines de lucro, 2 años en la consultoría internacional, donde participé con procesos de reformas institucionales en 8 países de América Latina, de la mano del BID, del Banco Mundial, de agencias internacionales. Y tengo una experiencia en procesos de reformas institucionales en diferentes, desde Brasil hasta Bahamas. Entonces, creo que he acumulado una experiencia, una capacidad que podrían, junto con mis criterios de economía, gerencia y planificación, contribuir a ese proceso de modernización y actualización de la Junta Central Electoral. El registro electoral, por ejemplo. Mira, el registro electoral del país requiere de una serie de cambios sustanciales, fundamentales. Eso es lo más costoso que nosotros tenemos, por todos los procesos mal administrados que hemos tenido de reformas en el padrón electoral y el registro electoral. Ciertamente. Y cedulación. La primera condición que yo le exijo al registro electoral, al sistema del sistema de registro civil, no electoral. Electoral es una consecuencia el civil. El registro civil es la inclusión. No es posible, de acuerdo a la encuesta de la Endesa, última encuesta de la Endesa, entre un 3.5% a un 5% de la población dominicana no está registrada en el registro civil. Eso estamos hablando de 3.5 a nivel urbano y 4.5 a nivel rural. Dice la Endesa, no lo estoy inventando. Eso habla de cerca de 500.000 de dominicanos que no están registrados, lo cual es una vergüenza para el país, que haya 500.000 de anónimos, de ciudadanos anónimos, sin derechos civiles, sin derechos de ningún tipo. Sí, porque en definitiva el que no está ahí no tiene derecho. La primera condición del registro civil es inclusión, es garantizar, es salir a buscar a esos ciudadanos que no están registrados, es registrarlos y crear las facilidades para que todo dominicano que nazca en este país se registre. Primero. Segundo, en la ley 1519, el artículo 66 establece el número único de identidad. Ese número único de identidad se supone que sea el número que le dan a una persona cuando nace y que rija durante toda la vida civil de ese ciudadano.
la intención es buena, pero se quedó en intención. Se quedó solo en intención. No hemos desarrollado todo un sistema en donde haya un registro único que impida la suplantación y que impida la falsificación. Y hemos tenido suplidores pillos y hemos tenido fraudes cibernéticos, informáticos, tecnológicos, obsolescencia de los equipos, hemos tenido de todo, Roberto. Ahí hay desafortunadamente mucho el dinero que se ha invertido. Te preguntaba por lo de la vitalidad, la fuerza, la capacidad para poder dialogar y ponerse de acuerdo, porque en la Junta todo es por consenso con los partidos. Obviamente, y una de las cosas fundamentales de la Junta y de la nueva Junta, primero en trabajar en equipo. Parece ser que el trabajo en equipo a nivel del Pleno de la Junta Central Electoral... Dice que es el desafío invisible del Pleno de la exactamente. Junta. La capacidad de ser equipo en conjunto, 5 personas. Y si vamos a ver por las declaraciones públicas de uno de los actuales incumbentes, ahí hay problemas. Hubo problemas. Tú sabes trabajar en equipo. Yo he trabajado en equipo. ¿Tienes experiencia? Tengo experiencia de equipo y es fundamental el equipo. Y por eso hablaba de la multidisciplinariedad del equipo de trabajo que debe conformar la Junta. Es un equipo integrado, es una sinfónica conjunta que debe haber en este proceso. Y realmente existen una serie de retos claramente identificados, que si se trabaja en equipo y se utilizan los instrumentos y las herramientas modernas y se trabaja con honestidad y con transparencia, que es el criterio fundamental, y con apertura y participación. Así es. Ese proceso, por ejemplo, de reforma de las leyes, requiere un proceso de apertura que termine en el Consejo Económico y Social consensuando con todas las fuerzas políticas las nuevas leyes que van a regir todo el sistema electoral del país. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Roberto Liz, aspirante al Pleno de la Junta Central Electoral. En un momento retornamos. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata. Por $9.99 mensuales, a cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. ¿Cómo se sintió Roberto Liz siendo entrevistado por una generación que tiene probablemente la mitad de la edad, en general, así como promedio, suya? Muy bien, mira. Una senadora del Distrito Nacional. Realmente, lo que hemos participado en todo el proceso de trabajo en equipo y concertación, como ha sido mi experiencia en planificación, por ejemplo, esos planes, yo dirigí todo el proceso de la planificación provincial del país, de las 32 provincias del país, recientemente. Tengo aquí las pruebas de el Plan para el Desarrollo Económico y Social del Gran Santo Domingo. Aquí está, un documento del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con la Cámara de Comercio de Santo Domingo, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey y la Junta Agroempresarial. Y aquí tengo el Plan de Desarrollo Económico Local de la provincia de Santiago. Todos estos documentos ustedes lo hicieron. Así fue en las 32 provincias del país. Hicimos un esfuerzo de concertación con el sector privado y las fuerzas vivas de cada provincia e hicimos un ejercicio de planificación
en base a las necesidades, identificación de las necesidades y prioridades provinciales y regionales, porque hay planes, hay 5 planes regionales también, y desarrollo de las líneas estratégicas y los proyectos estratégicos fundamentales para garantizar el desarrollo. ¿A dónde yo voy, Eso Roberto? fue un esfuerzo conjunto con equipos jóvenes, multidisciplinarios, de diferentes vertientes. Ahí voy. ¿Tiene capacidad para trabajar con gente joven, como ya hemos visto los senadores, tomando en cuenta que tenemos un presidente que nació después de 1965? Precisamente, nosotros somos... No me ha querido decir tu edad. No me ha querido decir tu edad. Nosotros, los que pasamos de 60, que somos capaces de reciclarnos permanentemente y mantenernos actualizados, no solamente en lo que son los últimos avances de la ciencia, la tecnología y las técnicas y la informática, sino que además hemos venido desarrollando un trabajo dinámico de participación con juventudes. Roberto, claro que sí. Te tengo que decir que yo paso de los 60. Exacto. Sí, no, pero está más actualizado que muchos de otras edades, más edad y de menos edad. O sea, es un problema de... No hay dificultad para trabajar con generaciones jóvenes. De ninguna forma. Y reconocer la capacidad joven, la visión de la juventud, que es la que ha ido asumiendo, porque hemos tenido un nuevo gobierno, designaciones de gente muy joven. El ministro administrativo de la presidencia no tiene 40 años todavía. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque sangre nueva, es visión nueva, es un aporte y una contribución. Aparte del dinamismo propio de la edad, es un aporte y una contribución de las nuevas ideas. ¿En qué universidad, en dónde te formaste, Roberto? ¿Como economista? Y como yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como economía, estudié... ¿Era autónoma ya en ese momento? Sí, por supuesto. Yo me gradué en el 76. Yo después estudié en la Universidad de Colorado en los Estados Unidos y realmente mi formación en desarrollo económico y planificación lo hice en la Universidad de Manchester en Inglaterra, donde hice un diploma de posgrado y una maestría en economía en la Universidad de Manchester en Inglaterra. Y después, bueno, he sido catedrático muchos años, he trabajado a nivel internacional. Si eres electo como miembro titular de la Junta, no se trata de coronar y terminar tu carrera profesional. Es lo que yo pretendo. Una gestión. Es lo que yo pretendo, una gestión. Y ahora que tú mencionabas a mi padre Ángel María Liz, yo entiendo que daría un seguimiento a los esfuerzos que mi padre hizo en pro de modernización del sistema electoral y sería una culminación de mi ejercicio profesional, de mi servicio público. Yo soy un servidor público. Yo nunca he trabajado con fines de lucro. Yo nunca he sido un servidor público siempre y pienso coronar mi servicio público en una gestión eficiente y eficaz en la Junta Central Electoral. Siempre me llamó la atención el extraordinario respeto que sentía y expresaba Joaquín Balaguer por Ángel María Liz. ¿A qué se debía eso? ¿Era que Ángel María Liz era reformista? De ninguna forma, de ninguna forma. Ángel María Liz, bueno, te decía que le obligó a Balaguer a salir del gobierno cuando pretendió reelegirse. Y Balaguer, en el 70. En el año 70. Sí. Y Balaguer, en el lecho de muerte de mi padre, oye, este es un dato que quizás muy poca gente lo conoce. En el lecho de muerte de mi padre, cuando un grupo de políticos querían abortar la ley de registro electoral creada por mi padre, Balaguer fue a visitar a mi padre a la clínica y mi padre se incorporó 7 días antes de morir, en condición crítica, se incorporó de su cama y le dijo: yo quiero antes de morirme delante de mi familia que usted, presidente, se comprometa conmigo a que las elecciones se harán con el registro electoral. Y Balaguer le dijo: cuente con ese compromiso. Y un día antes de morir, mi padre murió el 17 de diciembre de 1973. El 16 de diciembre, y lo invito a que lo busquen en los periódicos, Balaguer vetó la ley que modificaba y eliminaba el registro electoral. Sí, el registro electoral. Entonces, es decir, le cumplió. Le cumplió, pero sobre la base de respeto y sobre la base de las exigencias y la autoridad.
Un hombre que pasó 12 años en la cárcel de Trujillo, Sí. desafió a Sí. Trujillo de todas formas, no podía plegarse ante nadie. Sí. Y le tenía exceso de liderazgo y autoridad, que es parte de lo que necesita la Junta Central Electoral hoy día. Liderazgo y autoridad. Autoridad, porque tiene unos desafíos importantes para el sistema electoral y para la democracia dominicana, porque en realidad dependemos. Definitivamente. Una buena elección consigue legitimidad con, por supuesto, una Junta Central Electoral con solvencia. Y con credibilidad. Y con credibilidad. Y con transparencia. Y con responsabilidad. Sí. Y con autoridad. Porque el tema aquí, parte de este proceso, parte de todo este proceso es que no se ejerció la autoridad debidamente. Roberto, finalmente, una última pregunta. Para dar continuidad de Estado o continuidad a la institucionalidad de la Junta Central Electoral, ¿tú crees que alguien de las personas que están ahí, que aspiran a mantenerse como miembros titulares de la Junta, debía quedarse? Mira, esa es una decisión que corresponde tomarla al Senado. Es una decisión en ese sentido. No, sabemos que es una decisión del Senado. Personalmente, Yo digo tu idea sobre personalmente me gustaría ver una completa renovación del Pleno de la Junta Central Electoral. Perfecto, yo creo que eso es muy importante. Muchas gracias, Roberto, te deseo éxito. Qué bueno, ojalá que tomen en cuenta a un economista y en particular a Roberto Liz por la experiencia, por la capacidad de trabajo y por su entrega también al servicio público. Muchas gracias, que tengas éxito y que sea tomado en cuenta. Y gracias a los amigos que nos siguen a través de la televisión y a través de las redes sociales en estos programas con aspirantes a miembros titulares de la Junta Central Electoral. Muchas gracias.